What's up, everybody? Welcome back to the Youth Pod, and we have two very special guests today, Williska and Wilkari. If you guys can please say hi to the people. Hola a todos. Guys, today's podcast is gonna be in Spanish. I'm gonna do my best to not ruin this. If y'all wanna listen along in English, YouTube has subtitles that are translated, so just in the menu down there, y'all mess around with it a little bit, because I'll be honest, I don't know how to direct you to do that. But anyways, I will be transitioning over to Spanish now, so if you don't speak Spanish, again, just down there you can figure that out. Pero muchachas, qué buenos tenerlas aquí hoy. Gracias por here. este espacio. Sí, Gracias por la invitación. De verdad es un privilegio poder estar acá hoy. No, estoy emocionado de oír sus historias, compartir un poco y conocerlas un poco más, y que el mundo conozca, o sea, lo que Dios está haciendo a través de ustedes dos. No sé si quieren empezar a hablar un poco de, o sea, cómo nacieron, cómo conocieron a Jesús y toda esa parte de sus historias. Suena una pregunta muy fácil, pero realmente no es fácil responderla, porque es como muchas emociones se encuentran cuando uno está contando como su testimonio y su historia, y es difícil resumirlo, así que voy a tratar como que de tocar cada detalle importante. Sí. Bueno, todo comenzó cuando nosotras vivíamos en Venezuela. Nosotras somos de Venezuela, tenemos 4 años viviendo acá. Pero básicamente nosotras no crecimos en una familia cristiana, al contrario, nosotras crecimos en una familia disfuncional. Wow. O sea, todo era súper lindo, cuando éramos pequeñas todo era hermoso, era como la familia perfecta. Pero con el tiempo todo se fue como desmoronando, porque mi papá como que el enemigo le puso muchos como deseos de buscar como la brujería, las cartas y todas esas cosas. Entonces poco a poco, sin darnos cuenta, la familia entera estaba en eso prácticamente. Oh my gosh, wow. Entonces como que claro, eso trajo muchas consecuencias a nuestra familia, a mi madre sobre todo. Entonces ahí la familia, bueno, mis padres se divorciaron, nosotras fuimos muy afectadas por eso. ¿A qué edad se como divorciaron? Bueno, todo empezó como a tener problemas cuando tenía como 10, 11 años, pero se divorciaron como cuando teníamos 12. Bueno, yo tenía 12, ella tenía 11. No. Pero sí, fue muy fuerte, o sea, de verdad, nosotras en ese momento lo tomamos muy maduramente para la edad que teníamos, pero personalmente yo siempre sentí como una conexión con Dios, a pesar de que nunca nadie en mi familia me hablara de Él, sino que mientras yo veía a mi familia haciendo y buscando las cosas que no eran de Dios, yo sentía una convicción dentro de mí, como que esto no está bien. O sea, yo recuerdo que una vez fue una bruja a nuestra casa y ella hizo muchas cosas que literalmente nunca se lo he dicho a nadie, porque ha sido como que algo muy profundo para nosotras, pero sí, pasaron muchas cosas ese día. O sea, hablo de muñecos vudú, cementerios, o sea, ir a cementerio y buscar cosas, cartas y pactos de Satanás, o sea, cosas muy, muy fuertes. Y yo tenía mucho miedo, o sea, yo tenía como en ese momento 10 años más o menos. Pero yo sentía, no, es que yo necesito buscar a Dios, necesito buscar a Dios. Y yo recuerdo que yo con esa edad, yo entré a mi closet de mi cuarto y yo empecé a orar. O sea, yo nunca había orado, imagínate, nadie me había enseñado a orar. Increíble. Pero yo solo estaba ahí como, Señor, ayúdame, ayuda a mi familia y no sé qué, y esto y lo otro. Y esos mismos días yo estaba como siendo atormentada. O sea, todos esos espíritus que entraban a la casa iban a mí. Sí. Y yo, o sea, no sé si es porque a lo mejor era la mayor o no, siempre rechacé esas cosas, no sé, pero yo siempre sentía como en las noches ese tormento, tenía pesadillas y también tenía sueños proféticos y veía lo que le iba a pasar a mi familia. Increíble. Y yo me despertaba y yo decía, papá, vi que te están haciendo esto, ve que a la familia le va a pasar esto, y pasaba. Y era como que mi papá se quedaba como, no sé, tengo que buscar a Dios o tengo que hacer algo porque mi hija está siendo atormentada y está viendo estas cosas. Wow. Y obviamente para mí no era fácil, porque una de las cosas que viví fue que esa bruja que estaba como en la familia nos dijo, bueno, me dijo a mí como, yo le pregunté, ¿por qué siempre escucho voces? ¿Por qué siempre veo como espíritus y esas cosas en la casa? Yo no quiero ver más eso. Y ella me dijo, o sea, yo siento que ella nos manipulaba mucho con Dios, porque ella decía que eso era de Dios, cuando realmente no era así. Wow. O sea, estaba blasfemando en contra de él, y obviamente nos confundió muchísimo. Ella nos decía como, su familia va a estar bien, porque este es Dios quien está haciendo Especialmente todo. a esa edad tan chiquita de 11, 12 años. Wow. Nos confundía, y yo le pregunté eso y ella me dijo que era porque yo tenía un llamado muy fuerte, pero que yo tenía la decisión
de si usarlo para Dios o usarlo para Satanás. Y ella ese día me estaba incentivando a que lo usara para Satanás. Ella me dijo, yo te puedo hacer un trabajo hoy para que tú hagas un pacto y que todo lo que tú tienes, esos dones proféticos y eso, se lo entregues a Satanás. No me lo dijo en esas palabras específicamente, pero fue lo que me dio a entender. Sí. Y yo dije, no quiero ni usarlo ni para Dios, Increíble. ni usarlo para Satanás. Y a esa edad yo dije como, no voy a dejar que cualquier persona me manipule y no voy a tener ninguna religión. O sea, me cerré por completo a las cosas porque yo dije, si fue Dios quien me dio esto y estoy pasándola mal, no lo quiero. ¿Sabes? Era una niña, no Sí. tenía entendimiento de Sí. nada. Entonces pensé eso y bueno, fui creciendo, fui conociendo el mundo, esas cosas, como mis padres se divorciaron, mi mamá se mudó a Estados Unidos y nos quedamos nosotras dos con mi papá. Pero mi papá, o sea, él ha sido el mejor padre del mundo, de verdad que sí, o sea, ha sido todo para nosotras en este proceso de vivir. Entonces, pero a pesar de todas las cosas, a pesar de que él siempre estuvo con nosotras, a él le dolió mucho separarse de mi mamá. Y entonces su refugio era el trabajo. Entonces era siempre como viajar, trabajo, tenía una pareja, después tenía otra pareja. Y obviamente nosotras no estábamos preparadas para eso y nos costó muchísimo. Por mi parte quise como experimentar muchas cosas del mundo, o sea, era muy curiosa, entonces llegó como esa etapa de la adolescencia y siempre quería escaparme, siempre quería como que hacer otras cosas que obviamente delante de Dios no estaban bien. Era la niña mal portada. Sí, y yo siempre como que intentaba sonsacar a mi hermana, como darle esa mala influencia y obviamente yo me arrepiento. Caso, no. Sí, yo seguía, bueno, vamos. Si mi hermana lo está haciendo, yo también lo puedo hacer. Pero ella siempre tuvo, a pesar de que, bueno, siempre me seguía y eso, ella siempre tuvo como esa madurez de decirme, no, hermana, vamos a pensarlo primero. Como que esto, no sé qué, lo otro. Y es sorprendente porque a pesar de que yo recibí primero a Cristo en la iglesia, que ya obviamente más adelante vamos a ver esa parte, fue por ella que yo empecé a sentir ese deseo de nuevo por Dios. Wow. O sea, ella fue muy usada por Dios y obviamente es algo que yo nunca le he dicho a ella. Pero en ese tiempo que nosotras estábamos como que mi papá viajando, mi mamá en Estados Unidos, nos encontrábamos prácticamente viviendo solas, Wow. nos sentíamos mal. O sea, mi hermana tenía depresión, que obviamente ya ella les va a decir, lo va a contar en sus propias palabras, pero yo me sentía muy vacía. ¿Alrededor o sea, de qué edad era todo eso? ya eso fue como los 14, 15 años. Okay. Sí, yo me sentía muy vacía, pero demasiado. Intentaba como, y siempre estaba sonriendo, por supuesto, porque yo tenía muchos sueños. Tenía muchos sueños, yo quería hacer música, quería hacer videoclips, quería hacer, porque todos mis amigos hacían eso y eran muy famosos allá en mi país. Entonces, como yo siempre estaba con ellos, a mí como que me dio ganas de cantar, de bailar y todas esas cosas. Entonces empecé como a participar en concursos de belleza, empecé a modelar y como que eso me fue llenando. Y yo decía, no, yo siento que yo nací para esto. Yo siento que sí. Y mi hermana me decía, pero ¿por qué tú sientes que ese es tu propósito? Yo decía, es que yo siento que yo necesito estar, o sea, tengo que estar en plataformas donde haya millones de personas porque siento que tengo que dar un mensaje. No sé cuál es el mensaje, pero siento que lo tengo que hacer. Wow. Y tenías, o sea, conectabas eso con lo que sabías de cuando eras niña, de lo que te dijeron que tenías sueños y todo esto. Sí. ¿Conectaba esas dos cosas en tu cabeza? Sí, pero siempre trataba de ignorarlo. Wow. O sea, siempre trataba de huir de eso. Y dentro de mí, o sea, yo hacía cualquier plan, lograba cualquier cosa, ganaba, no sé, cualquier concurso. Y dentro de mí estaba eso como resonando en mi mente, pero yo lo ignoraba por completo. ¿Y por qué? Tenía miedo de dejarlo. Tenía miedo de dejar mis sueños, tenía miedo de dejar como ya todas esas cosas que había logrado a temprana edad. Y yo decía, como que siento ángeles alrededor de mí, siempre. Wow. O sea, siempre decía eso, como siento ángeles, pero los voy a ignorar. No quiero dejar como la vida que tengo. Y sí, fue muy difícil. No, me imagino. Y, o sea, lo que me queda asombrado es tanto como que a una edad tan chiquita que nadie te había enseñado cómo orar, nadie te había enseñado nada de estas cosas de Dios, pero aún siempre había algo adentro de ti, aunque estabas surrounded by all this witchcraft, brujería, todas estas cosas que estaban pasando alrededor de ti, pero aún Dios todavía ya tuvo un plan para tu vida. Y mira cómo, bueno, obviamente ahora ha cambiado tanto las cosas, pero aún en el medio de tantas
tribulaciones y procesos y cosas que estabas pasando, o sea, siempre tenías algo adentro que te estaba llamando para atrás a los caminos de Dios. O sea, that's amazing, man. Así es. Y yo cada vez que recuerdo eso es como, wow, Dios siempre estuvo ahí. Quizás en el momento no lo vi con claridad, pero siempre estuvo ahí. Y puedo ver ahora como todas las partes de mi vida se fueron conectando para ese momento donde yo me encontré con Jesús. Wow. Prácticamente. Y siempre que a veces, o sea, todos los días prácticamente me pongo a recordar como, Dios mío, o sea, Dios se reveló a mí. No fue que yo intenté buscarlo o fue por mi propia voluntad, no. Él decidió revelarse a mí y a mi hermana. Y es como algo que yo no menosprecio nunca, porque algo que yo siempre le digo a Dios es algo que le dijo David también, que le permita sentir el gozo de su salvación. Amen. Y yo todos los días trato de recordarme eso, porque yo me acuerdo cómo yo me sentía antes. Yeah. Y mientras más crecía, más, o sea, peor se iba poniendo. Ya no era solo la música, sino ya empezaban las emociones. Ya empecé a sentir cosas que no debía sentir. Por ejemplo, como crecí prácticamente, no sin mi mamá, porque ella siempre estuvo ahí, pero no la vimos como por 5 años, me faltaba esa parte como materna. Yo veía, por ejemplo, a mis tías y era como, wow, como ellas eran con sus hijas, yo decía, yo quiero, ¿sabes? Como vivir eso. Man. Y no lo tenía, y era como que un dolor profundo, un dolor constante. Cada fecha importante, mi graduación estuve sola, literalmente no estuve ni con mi hermana porque ya estaba en otro estado, como a 12 horas de mí. Wow. Mi graduación estuve sola, mis momentos importantes estuve sola, o sea, fue como que se fue creando ese vacío, ese que yo quería llenar. Y de la nada empecé a sentir atracción hacia las mujeres. Y yo decía, no, yo no puedo estar así. O sea, yo me lo negaba. ¿Por qué? Porque sentía ángeles conmigo. Wow. Literalmente. Yo sentía ángeles conmigo y yo decía, esto no está bien y yo lo voy a negar por siempre. O sea, yo nunca me permití como sentir eso. Sí. Porque yo sabía, o sea, había una convicción dentro de mí que eso estaba mal. Pero estaba ahí. Yo lo estaba ignorando, pero estaba ahí. Sí. Y obviamente era el enemigo que Sí, lo estaba tentando. colocando, que me estaba tentando exactamente. Y era como empezaba a tener todos esos pensamientos, empezaba a ser tentada todo el tiempo. Y me acuerdo que ella y yo nos empezamos a sentir cada día más mal. Y nosotras, cuando llegaba mi papá, ni siquiera le queríamos hablar. Cuando mi papá llegaba de viaje, que era 2 meses de viaje sin verlo, nosotras... Y se quedaban solas. ustedes solas. Nos quedábamos solas, literalmente. ¿Cómo y hacían para la escuela, para...? En ese momento era pandemia, o sea, cuando él recurrentemente iba, viajaba y todo wow. eso. Y nos quedábamos solas, como que nosotras tenemos que aprender a cocinar, tenemos que aprender a lavar, tenemos que aprender a hacer todas esas cosas. Y cuando mi papá llegaba era como que, bueno, te vas a volver a ir que sí al día siguiente. Entonces sentíamos como que estás enfocado solamente en el trabajo y nos sentíamos como que ese calor de seguridad, de protección. Y tuvimos que aprender todas esas cosas. Oh my God. Y especialmente sin tu mamá. Exacto. Solas ustedes dos a una edad, o sea, prácticamente muy temprana. Sí. Están creciendo, aún en la pandemia, cuando las cosas, todo el mundo se sentía tan raro. Yo me imagino que en Venezuela las cosas eran muy serias. Sí, eran más fuertes todavía. O sea, no había tantas posibilidades. Era como que literal nos quedamos 1 mes, 2 meses sin salir de casa. Porque para hacer mercado tenías que ir como con una licencia, algo requerido por el Estado y no podías. Y si salías, te detenían, o sea, te metían preso allá. ¿Y qué hacían para comida, para...? Bueno, mi papá, pues, cuando llegaba, iba y compraba la comida porque, claro, él podía salir, tenía todo lo requerido, pero obviamente nosotras no. Y si íbamos, era ya cuando estaba acabando todo lo de la pandemia. Y corriendo. Literalmente. Para que nada pase. Pero, oh my gosh, man. Entonces, como cada vez nos sentíamos peor, intentamos buscar una solución. Entonces, veíamos como esto de el club de las 5 de la mañana, la meditación, la yoga. Nunca hicimos piedras ni nada de eso, pero siempre nos llamó la atención que sí, ay, la buena energía, y no sé qué. Algo espiritual. Exacto, algo espiritual. Wow. Yo creo que tú puedes contar un poquito más sobre eso, porque es que las dos fuimos parte de ese proceso prácticamente. Bueno, como hermanas, me imagino que hacían todo juntas. O sea, literalmente desde pequeñas dormíamos juntas, todo lo llegamos a hacer juntas. Porque son 1 año de diferencia. Sí, 1 año y como 3 meses. Prácticamente gemelas. Sí, literal. Cada persona que nos ve es como que no, ustedes no son hermanos, ustedes son gemelas. Son literal. Yo pensé cuando las conocí hoy, I was like, oh, they're twins for sure. Sí, wow. Sí. Pero bueno, como decía mi hermana, pasamos todas esas cosas, pero dentro de nosotras siempre hubo como que esa urgencia de buscar
algo que nos llenara espiritualmente. Y por lo menos en mi caso, algo súper corto de mí es que cuando yo fui creciendo, yo era como que aislada, yo no sé, yo ni me acuerdo mucho de mi niñez porque yo era completamente diferente. O sea, yo tenía algo que me la pasaba haciendo cosas raras, yo ni me acuerdo literal, pero algo que sí crecí fue como que era como Dios me daba sueños desde pequeña. O sea, sueños proféticos también como a mi hermana. Y siempre que yo soñaba algo, a los 2 meses, 3 meses pasaba. Wow. Entonces, cuando llegamos al momento ese de buscar que sí las energías, de buscar crecer personalmente y todo eso, fue porque un punto de mi vida en donde yo me sentía tan vacía, o sea, yo tenía inseguridades, vivía en depresión, en ansiedad, muchos pensamientos de suicidio, o sea, literalmente intenté como 2 veces suicidarme en un baño, o sea, no tenía razón para hacerlo, pero era tanto vacío que yo sentía en mi corazón, tanto dolor en mi corazón, yo creo que eso pudiera describir mi niñez. Dolor, era como que yo veía tantas personas perfectas, felices, que tenían buenas casas, tenían buenas familias, tenían buenas parejas, pero yo a esa edad era como que yo solamente siento dolor en mi corazón. ¿Cómo alrededor de qué edad pasaba en todo esa edad, esto? Cuando intenté hacer eso, como a los 13, más o menos. Gosh, sí. Y yo dije, para poder quitar este dolor que yo siento, para poder quitar como, no sé, toda esta depresión y lo que sea, mi refugio fue buscar libros. Y ese libro, el primer libro que llegó a mi vida literal, fue como que algo que me ayudó muchísimo. O sea, me ayudó a cambiar mi mente, mis hábitos y todo eso. En ese momento estaba en el colegio y cuando yo iba al colegio yo decía, toda esta gente es completamente rara, soy completamente distinto a ellos, porque ellos, no sé, pensaban en novias, en novios, pero yo pensaba en otras cosas, yo pensaba en cómo me puedo acercar a Dios, o cómo puedo ser mejor persona, cómo puedo, incluso yo en ese momento pensaba, a los 15, 16, pensaba en cómo tener mi negocio, a esa edad. Dang. A pesar de que estaba súper raro, o sea... Quisiera yo tener ese tipo de drive, wow. Y yo decía, yo no quiero seguir estudiando, yo no quiero seguir estudiando en este colegio, o sea, yo de verdad quiero meterme en mi habitación y despertarme a las 5 de la mañana y empezar a leer y empezar a hacer yoga y todas esas cosas que era como que lo primero que yo escuchaba y lo primero que quería replicar. Wow. Entonces, en ese momento... como la mente de alguien de 20, 30 años. Exacto, increíble. Totalmente. Pero yo creo que esas experiencias que nosotros vivimos fue tan importante porque yo sé que hay muchas personas que también pasan por eso y quizás no hay alguien que les explique la verdad, que obviamente es Jesús. Amén. Y yo sé que Dios nos sacó de ahí porque su propósito principal siempre fue, mira, yo quiero que pases por esto para que tú veas la luz que yo te puedo traer. Amén. Y en ese momento, algo que a mí me pasó muy fuerte en el momento en donde tenía eso de buscar los libros, de podcast y todo eso, yo recuerdo que yo hice un reto. Hice un reto de 3 meses sin redes sociales. Okay. De literal no tener Instagram, no tener TikTok, porque en pandemia, ¿cuál era la solución de todo el mundo? Ver TikTok todo el día, ver YouTube todo el día. Yo dije, no, yo no voy a hacer eso. No había nada más que hacer, estar en casa todo el día. Y yo dije, bueno, no, yo quiero ser completamente diferente. Yo quiero hacer algo que de verdad me construya. Y en ese momento yo empecé a hacer todos estos hábitos, como te decía, pararme a las 5, leer, incluso comer saludable, todo eso. Y llegó un momento en donde yo colocaba, ¿cómo es que se llama esto? Soaking instrumentals. Yes. Yo empezaba a colocar eso y yo supuestamente empezaba a meditar. Pero hubo una temporada en donde yo encontré una canción que luego entendí que era una canción del Espíritu Santo de Oceans, pero en instrumental. Yo no conocía nada de instrumentales cristianos ni nada. O sea, hasta este punto ustedes no conocían nada de Dios, nada de... Okay. Exacto. Entonces en ese momento yo me siento... a escuchar la canción, a escucharla, porque en ese momento yo meditaba y yo me empecé a meditar ahí con ese instrumental y yo cierro mis ojos y yo empiezo a llorar, o sea, a llorar como una niña y yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, ¿por qué estoy llorando? Y yo sentía la presencia de Dios en ese momento, que hasta hoy en día entiendo que era la presencia de Dios, pero en ese momento no sabía que era la presencia de Dios. Era como, wow, el poder de la meditación. Exacto, yo sentía como increíble. Que estoy teniendo un encuentro con él, no sé qué, cuántico, o sea, así pensaba yo, literal. Y eso fue una experiencia que tuve en ese momento de meditación y todo eso, y yo decía, ¿por qué siento estas cosas? O sea, de verdad que sí hay algo espiritual que me puede tocar. Definitivamente. Después, de repente, un día estaba limpiando, estaba barriendo y
coloco una canción cristiana, se coloca una canción cristiana en YouTube de Salmos 23. No recuerdo quién lo cantaba. Un corazón, si no me equivoco. Ajá. Y yo estoy limpiando súper nice, viendo la terraza, las montañas de Caracas y todo. Y yo empiezo a llorar otra vez con esa canción y yo decía, ¿qué es esto? ¿Será que Dios, o sea, de verdad Dios me está tocando y todo esto? Y ahí empecé como que a indagar más de Dios. Quise buscar como retos de la Biblia, coloqué en Instagram cómo puedo leer la Biblia y empecé a buscar esas cosas. Encontré un reto de la Biblia y empecé todas las mañanas a las 5 de la mañana a despertarme a leer la Biblia con mi hermana. Teníamos una Biblia que un pastor nos había regalado cuando vivíamos en otro estado y nosotras no entendíamos nada. O sea, era como que estábamos leyendo Apocalipsis, el primer libro que leímos, o sea, todo era como que si el dragón que te va a matar, que no sé qué, y yo, yo no entiendo nada de esto, pero bueno, lo estamos leyendo. Y a partir de ese momento era como que sí teníamos el hábito de ser constantes, de que bueno, voy a leer la Biblia y todo eso. Y recuerdo que... ¿Te puedo parar un segundo? ¿Sí? Pregunta, oye, ustedes dos, o sea, tomaron la decisión juntas o que queremos buscar más de este Jesús o este Dios, que tú sentían algo que, como, o sea, no una atracción, pero like a pull towards, que algo te estaba llamando en esa dirección. Sí, lo sentimos ambas. Sí, lo sentimos, pero fue un proceso. Porque ella estaba como más dispuesta, pero yo no. Porque en nuestra familia nadie era cristiano como tal, pero había una persona que era como testigo de Jehová. Bueno, es parecido a esa religión. Y ella siempre iba a la iglesia con su esposo, siempre nos invitaba. Y mi hermana siempre decía, ay, sí, bueno, vamos, no sé qué, siempre estaba dispuesta. Pero yo era como, ay, no, qué fastidio, yo no quiero hacer otras cosas, ¿sabes? Como que todavía no quería. Yo decía, yo sé que en cualquier momento le voy a entregar mi vida a Dios, pero todavía no. Primero voy a vivir, voy a no sé qué cosa. Querías seguir en tus planes, en tu idea de lo que era una vida... como todos los jóvenes dicen, de que quieren vivir primero. Sí. Eso no es vida realmente. Eso que yo sentía que te decía cuando era pequeña, como que me sentía rara, era como esa atracción de que yo sé que Dios tiene algo para mí y era como que esa apartación, por decirlo así, cuando sabes que Dios te dice, yo te he apartado. Así me sentía yo desde pequeña. Y en ese momento que yo estaba en pandemia, que empezamos a crecer juntas y todo eso, yo un día entro a mi cuarto y empiezo a meditar también. Y escucho una voz, literalmente la voz más clara que yo he escuchado y audible, que me dice, tú no naciste para eso, deja de hacerlo. Y yo suelto mi teléfono, quito la meditación y me voy a la sala a decirle eso a mi hermana. Yo, hermana, acabo de escuchar una voz que me dice que yo no necesito estar aquí en esta meditación. Y en ese momento empecé a sentir como esa urgencia de buscar a Dios. Y yo sentía de verdad que Dios me llamaba, o sea, era como que Dios me despertaba en las madrugadas y yo empecé a decirle a mi familia, a mi hermana, a mi papá en ese momento, porque estábamos nosotros tres solos, yo decía, mira, yo creo que la única manera, porque en ese momento estábamos pasando una situación muy fuerte en nuestras vidas, que incluso, o sea, monetariamente no teníamos para nada. O sea, a mi papá se le habían quebrado las empresas porque obviamente la pandemia estuvo muy fuerte. Y también fue resultado de la brujería, porque mi papá era una persona muy próspera, o sea, demasiado. Nosotras crecimos súper bien hasta ese momento que él empezó a hacer eso y sentimos como que Dios, ¿sabes? Le arrancó todo eso para que él pudiera encontrar a Jesús también. Wow. Sí. Increíble que todo esto está pasando a la misma vez que ustedes se están acercando más a Dios también. Sí. Y en ese momento que yo decía, mira papá, yo sé que es muy difícil lo que estamos pasando porque la única comida que teníamos era que si plátano con queso o no podíamos salir porque bueno, lo de la pandemia y todo lo demás. Y era muy difícil para nosotras porque cuando crecimos con todo. O sea, nunca nos faltaba nada a tener una temporada donde decíamos, ¿qué está pasando aquí? Sí. Y yo decía, ok, yo creo que la única solución es Dios. Wow. Ya hemos buscado otros recursos, no nos ha funcionado, así que vamos a colocar nuestra fe. Y yo empecé a hacer la primera en como buscar la Biblia y todo esto. Y yo dije, quiero orar. Yo no sabía cómo orar. Yo era como que, bueno, Dios, gracias por este día. O sea, súper básico, pero tenía fe, que eso fue lo que movió el corazón de Dios, obviamente. Y yo empecé a orar en las noches y yo le decía a mi mamá, a mi hermana y a mi papá, vengan a orar, vamos a orar los tres todas las noches.
Yo fui Y la yo que como, los "Ay, discipliné. no Mi quiero". hermana no le gustaba. Mi hermana se hacía la loca y se iba para la sala y yo, tú vas a venir, vamos a ir a orar. Era incómodo. O sea, a Sí. mí obviamente era como mi carne, no sé si yo estaba endemoniada o lo que sea, pero sentía como una incomodidad de que yo decía, no quiero orar. O sea, Sí. no quiero. No, es que el enemigo claramente Sí. estaba tratando de alejarte de lo que Dios te Exacto. estabas tratando de hacer. Exacto. Y yo veía a mi hermana como con tanta determinación, como que no, todas las noches vamos a orar. Oh my Y mi papá gosh. también, como, bueno. Y no, lo peor, o sea, lo que a mí no me gustaba era que no oraba solo ella, sino que ella nos mandaba a orar a nosotros. Como, ok, ahora tú y tú. Que hacía Y yo la como- oración más corta del mundo. Y que bueno, amén. En el nombre de Jesús, Amén. gracias Dios. Bye. Y tu papá sí se metió y le dio, o sea, Sí. ganas de todo eso. Sí, o sea, en todo ese tiempo él siempre fue como que, bueno, vamos a hacerlo. Nunca me decía, no, pero ¿por qué? O sea, siempre fue como que, ok, vamos a orar, yo sé que Dios lo va a hacer y todo esto. Y en todo ese tiempo Dios empezó a mostrarse de una manera tan sobrenatural. Colocaba el televisor y me empezaban a aparecer prédicas. Y yo iba a la sala y yo me quedaba sola escuchando una prédica y de repente ellos llegaban y todos escuchábamos la prédica y empezábamos a llorar. O sea, Wow. hubo una vez que Dios nos habló tan fuerte en esa prédica que yo quedé en el piso llorando de Oh my lo gosh. específico que fue. Y Increíble. yo decía, o sea, papá, literalmente escucha lo que está diciendo, que nos está hablando a nosotros. Wow. Fue como que ese mensaje fue para nosotros completamente. Y a partir de ese momento mi papá me dijo, hija, vamos a ir a una iglesia que cuando éramos pequeñas fuimos, pero bueno, pasaron muchas cosas y volvimos a ir. Y cuando fuimos, mi papá conoció al pastor y fuimos y Dios también nos empezaba a hablar y sentíamos la presencia de Dios, pero era muy poco, o sea, no era constante, era como que bueno, vamos a ir Ujú. para probar. Ujú. Y como en para ese agradecerle momento- a Dios. sí. que eso, Ujú. pero- Y en ese momento que orábamos en las noches, algo que orábamos era que obviamente Dios nos sacara de la situación en la que estábamos, porque sentíamos una carga muy, muy, muy pesada. Y hubo un momento, una madrugada, en donde yo no podía dormir. Y era porque Dios me estaba mostrando en sueños que mi papá estaba haciendo algo indebido, o sea, que estaba consultando a alguien. Mm. Y yo escucho cuando él llega, porque llegó a las 5 de la mañana, en el momento en que yo me despertaba, o sea, a las Una 5 de la hora. mañana. Y yo digo, papá, ¿tú qué haces aquí? Y veo él que se tenía levantaba piedritas. con nosotras. O sea, Sí. él se levantaba con nosotras a las 5 a hacer ejercicio y a orar. Y es Ujú. como, ¿por qué hoy no? ¿Sabes? Fue Ujú. como que sentíamos esa sensación de que incluso antes de acostarnos a dormir, nosotras decíamos, pero es que sentimos algo raro. O sea, sentimos algo, no sé, de mi papá y lo llamábamos y no contestaba. Y era súper raro porque mi papá siempre nos decía todo. Como que, mira, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y ese día desapareció. Wow. Y nosotras como... En nuestro corazón, bueno, en nuestro espíritu, sentíamos que él estaba en algo de la brujería o algo así. No sé por qué sentimos, obviamente fue Dios, Ujú. pero bueno, después mi hermana va a seguir Y en contando. ese momento yo le digo a mi papá, ya eran como las 7 de la mañana, ya terminé de hacer mi rutina, lo que sea. Y yo le digo, ok, cuéntame qué hiciste anoche. Y me empezó a explicar todo lo que hizo, que una persona le estaba mostrando su futuro y todo eso. Mi papá estaba tan ansioso de saber qué era lo que iba a pasar, que obviamente él no sentía el Espíritu Santo en ese momento porque aún no lo había recibido y era difícil confiar para él. Y él decía, bueno, voy a buscar esta solución. Y recuerdo que esa persona era una mujer, le decía todo lo que iba a pasar en su vida y todo eso. Y en esto que te digo, donde orábamos todas las noches, nosotros orábamos por algo en específico y era que Dios nos trajera a Estados Unidos. Porque una vez intentamos y no se nos dio, y volvimos a intentar y no se nos dio. Ujú. Y en esa noche que mi papá fue a consultar, la señora le dice, mira, yo veo algo en tus hijas y es que yo no puedo acceder a ellas en este momento porque yo veo ángeles que la están Oh my cuidando. gosh, wow. Y él decía, pero ¿cómo así? O sea, básicamente esa señora no pudo ver nada de nuestro futuro. Lo único que les dijo, lo único que sí recuerdo que le dijo acerca del viaje fue que yo sé que si ustedes se van a ese viaje que tienes en el avión, no iban a ir, porque básicamente ese avión se iba a caer. Oh, O sea, wow. le profetizó lo que iba a pasar malo, Ujú. básicamente. Y nosotros nos quedamos como que, wow, imagínate si nos hubiésemos ido hace un mes, no estaríamos aquí contando esta historia. Sí. Y obviamente Dios no quiso que eso pasara. Por eso fue que no nos dio la oportunidad ni en la primera ni en la segunda, porque sabía que no Y era su nosotras voluntad. como-
como que no entendíamos en el momento, como Sí. por qué, si queremos ver a mi mamá y no sé qué, y era Dios como prácticamente salvándonos de algo, porque mi papá tenía también tanta cosa acumulada de los brujos y todo eso, que obviamente eso iba a influir mucho. Es tan verdad lo que dice la palabra de Dios, que Él trabaja todo bien para ellos que los aman. Para los que lo aman. Para los que los aman. Lo sé en inglés, en español. Sí. Traducirlo un poco difícil. Y entonces, básicamente, en ese tiempo me daba como más autoridad para decir, wow, o sea, que Dios sí nos escucha. O sea, de escuchar a una persona que acaba de testificar que ángeles están conmigo porque estamos orando todas las noches, Sí. quiere decir que sí hay algo espiritual, y me empezó a atraer mucho más eso. Wow. Y de repente estoy en mi cuarto y me meto en un live de Barak, no sé si lo conoces. Sí, sí. Bueno, estoy en un live de Barak y él empieza a hablar, empieza a cantar, y empieza a profetizar, y me empieza, o sea, literal el Espíritu Santo me empezó a hablar a través de él, y yo lloré tanto esa noche que yo no quería salir de mi cuarto porque yo estaba así, con los ojos súper hinchados, y yo en la mañana me despierto y con los ojos súper hinchados, y yo decía, ya, o sea, sinceramente yo quiero acercarme más a Dios. O sea, ya me estaba acercando, pero había algo dentro de mí que me decía, hay algo más, o sea, hay algo más profundo, hay algo más profundo. Y recuerdo que me empezaban a salir videos de Jesús, como esas pequeñas tomas de películas de Jesús. Y yo empezaba a verlas, y Dios me hablaba también a través de eso, y era como que ya, o sea, yo siento que yo soy cristiana y el Espíritu Santo me bautizó en mi casa, Sí. algo así. Y algo que también pasó, que nos pasó a ambas durante ese tiempo, fue que era como que, ok, sí, estábamos conociendo más la Biblia, aunque no la entendíamos del todo, no teníamos esa revelación, porque todavía no habíamos sido como bautizadas en el Espíritu tampoco, ni nada. Estábamos acercándonos a Él, pero no teníamos como una vida entregada 100%, Sí. por así decirlo. No lo habíamos recibido, no sabíamos ni siquiera qué era la oración de fe, ni el Espíritu Santo, ni nada de eso. Y para nosotras hubo veces que amigos venían a nuestra casa a visitarnos, a ver cómo estábamos y eso, y nosotras éramos como, solo te podemos hablar de Dios, ¿sabes? No tenemos Sí. como otro tema para hablarte. Y ellos se quedaban como, nos decían, pero qué raras son, o sea, qué extraño. Y nosotras como, está bien ser extraña, o sea, está súper bien. Y era como, mientras más los veíamos, era como, más nos convencíamos de que nos teníamos que alejar del mundo y de las cosas del mundo. Wow. Y decíamos como, wow, es imposible, o sea, para nosotras era como imposible ver a otros jóvenes que conocieran a Dios. Era como que nosotras nos sentíamos las únicas en el planeta que leían la Biblia, o sea, porque allá es como que jóvenes buscando a Dios, no, casi siempre son señores, Sí. personas adultas, pero jóvenes nunca, literalmente éramos ella y yo, y era tan extraño, y no teníamos tampoco como una iglesia como tal en la que pudiéramos recibir todos los domingos. Había una que íbamos, pero no era como tan, o sea, no sé, nunca conectamos así tanto ni nada, y tampoco conocíamos a nadie, y era bastante solitario. Y decíamos como, sentimos que necesitamos a un mentor o alguien que nos ayude, porque es como que lo estamos haciendo nosotras solas, ¿sabes? Sí. Lo estamos haciendo nosotras, pero no tenemos como esa dirección, como que podamos conversar con ciertas personas al respecto, aprender. Sí, tienen No. muchas preguntas que no pueden Sí, preguntar. Exacto. Y era como, necesitamos un mentor de finanzas, un mentor espiritual, un mentor de esto, un mentor de aquello. Y obviamente en ese momento no apareció, pero cuando llegamos a Estados Unidos todo empezó a cambiar por Wow. completo. O sea, nos venimos para acá las dos solas, mi papá no pudo venir. Wow. Obviamente eso nos costó muchísimo porque los planes que teníamos eran los planes los tres. Ya los tres estábamos desarrollando una vida más sana con Dios, dejando muchas cosas atrás. Nosotras estábamos como que, ok, vamos a ir a visitar a mi mamá, lo más probable es que nos quedemos y no sé qué, pero nunca nos imaginaríamos que el viaje a Estados Unidos se llevaría todo lo que habíamos construido con Dios. Wow. O sea, llegar y vivir la vida de Miami, que si esto, que si los restaurantes, que si las fiestas, que si Sí, los no, amigos. Y O después de sea, estar en la pandemia por 2, 3 años, o sea, obviamente Sí. queríamos salir todos los días, Sí, of queríamos course. conocer gente, y también hacíamos contenido en ese momento, pero no para Dios. O sea, en todo esto que te estamos contando de que nos acercábamos a Dios, sí lo estábamos haciendo, pero todavía habían hábitos que eran del mundo. fue muy interno, Sí. pero por afuera todavía, o sea, lo Habían que cositas. conocían. Sí, exacto. Era como, no sabíamos realmente que estaba mal, ¿sabes? Como Sí. que nunca hubo, como te digo, un mentor que nos dijera, mira, Sí, todo era parte del proceso. Es que amo historias así, porque yo pasé algo muy similar también, que es
como Dios trabaja poquito a poquito. A veces no es todo de una, porque Él sabe que Él te va enseñando, y cuando uno entiende la revelación, va cambiando la vida de uno. Exactamente, así como tú dices, o sea, paso a paso, así literal es la palabra. O sea, nosotras amamos la palabra, pero después en la tarde hacíamos un TikTok con una canción que decía miles de barbaridades, o sea, pero nos sentíamos como de que estaban mal, o sea, realmente nunca nos dábamos cuenta sobre eso. Y lo único así que sentimos convicción fue rodearnos con personas que no tenían buenos hábitos en el sentido de crecer, o a lo mejor siempre iban mucho a fiestas, se drogaban y todo eso. Y nosotras pues como que no queríamos. ¿A qué edad se mudaron ustedes aquí a Miami? Yo tenía 17 y ella 16, ¿no? Sí. Okay. Y llegamos y bueno, como que obviamente nos fuimos alejando de todo eso. Nosotras teníamos un reto de todas las mañanas, las tardes y la noche leer un capítulo de la Biblia. O sea, eso era fijo. 3 capítulos diarios. Y cuando llegamos aquí era... ya eran 2 capítulos diarios, después 1 diario. El peligro de Miami, oh my God. Después 1 a la semana, y así fue pasando el tiempo hasta que ya no leíamos nada. Wow. O sea, era una sola Biblia que teníamos, y esa, bueno, pues... y esa la dejamos en Venezuela porque ya no nos cabían las cosas en la maleta. Entonces, la dejamos, ya no teníamos como que la leíamos en el teléfono. Y eso, hasta que llegó un punto en el que ya nos olvidamos por completo de eso. Y ahí es donde viene mi historia impactante. Perdón de interrumpir, para entender también un poco. Se vinieron y estaban viviendo con su mamá. Yes. ¿Y cómo fue la relación con su mamá? O sea... Ay, mami, te amo, pero fue un poquito difícil. Si ves esto, te amamos, ¿ok? Porque me imagino que ella no conocía nada de los caminos de Dios tampoco. No. Y, Muy difícil. No, ella tuvo una vida muy difícil, de verdad, muy difícil. Nosotras al principio no lo entendíamos. O sea, cuando vivíamos juntas en Venezuela, nosotras no teníamos... O sea, siempre preferimos más a mi papá, realmente, que a mi mamá. Porque como mi mamá fue la que más... ella fue influenciada por mi papá lo de la brujería, pero ella no quería. Pero al aceptar inocentemente, todas las cargas de la brujería vinieron hacia ella. Los espíritus, los demonios, todo vino hacia ella. Por eso fue que la familia obviamente se dividió. Ella se alejó, se fue a Estados Unidos, ya estaba sola, ya no estábamos con ella, su familia no estaba con ella. Ella estaba llena de dolor. Prácticamente. Y nosotras nunca apoyamos eso. O sea, nosotras siempre la veíamos como la mala de la historia, cuando no era así. O sea, sí, no entendían. No. Y también a esa edad, imagínate. Exacto. ¿Cómo van a entender? Era como, no, nosotros queremos estar con mi papá porque... Conmigo, como dicen las mismas palabras. Son gemelas. Siempre nos dicen eso. Bueno, sí, queríamos como crecer con mi papá porque pensamos que él nos iba a dar como una mejor educación y eso. Pero obviamente mientras ella estaba aquí, nosotras allá estábamos separadas, decíamos como, wow, cuánto la extrañamos. O sea, queremos aprovechar nuestra adolescencia con ella. Por eso queríamos viajar, para poder aprovechar también con ella tiempo de calidad. Y cuando vinimos, obviamente ella quería como, ay, no, quédense a vivir aquí, que no sé qué. Y nosotras, ay, no, mamá, queremos estar con mi papá y no sé qué. Pero bueno, pasaron los meses. Nos alejamos de Dios. Mi mamá también era una persona que iba a fiestas. O sea, mi mamá es joven. Entonces, ella como... Ay, vamos a salir. Vamos esto, aquello, no sé qué. Pim, pum, pam. Y nosotros... Ay, sí, dale, vamos, no sé qué. Y entonces, bueno... así nos fuimos como descarrilando, por así decirlo. Y ya era como que yo me sentía como bien... Porque también empecé otra vez lo de la música. O sea, ya yo había grabado canciones en Venezuela, yo había sacado canciones y no sé qué, y lo había dejado por la pandemia. Pero cuando llegué aquí, conocí también personas que estaban en ese medio, y yo dije, ya, este es mi momento. O sea, este es mi momento de grabar, de sacar más canciones y todo eso. Y bueno, como que me enfoqué más en eso que en cualquier cosa. Y mi relación con mi madre en ese momento me costó mucho. O sea, nosotras llegamos ese día al aeropuerto y nos sentíamos tan extrañas. O sea, era como, wow, una felicidad increíble porque teníamos tiempo sin verla. Pero era como tan distinto. O sea, nosotras vivíamos con nuestro papá y era todo tan diferente. O sea, cuando tienes una madre contigo, es como que tu madre siempre está pendiente que si del cabello, que si de las uñas, que si que tú estés bien arreglada, que estés bien, como que te comportes como una señorita. Sí. Yo era todo lo contrario. O sea, siempre estaba con mi papá, siempre estaba llena literal de hombres en la casa, sus amigos y esas cosas, y siempre, o sea, nunca le presté atención a eso, ¿sabes? Como que no. Y cuando apenas llegábamos, mi mamá, no, quítate esa ropa que parece como de hombre, que ponte esto, ponte aquello, no sé qué, arréglate el cabello, ¿sabes? Como que, y para mí era raro porque yo era, no, pero es que mamá, yo soy así, o sea, yo quiero estar así, ¿sabes?
Y eso, como que nos fue cambiando poco a poco esos hábitos y obviamente gloria a Dios porque no tenía el estilo. Maquillaje, el pelo. Sí, prácticamente. Entonces, pero a medida que fue pasando el tiempo, obviamente nosotras éramos ya mucho más grandes de cuando mi mamá se fue. Cuando ella se fue teníamos 12 años. Wow. Cuando llegamos ya yo iba a cumplir 18. Ya eran muchos años de diferencia. Ella todavía nos recordaba como unas bebés prácticamente. Sí. Y ya era como que no, yo también tomo mis decisiones Sí. o cosas así. Entonces me costaba mucho. O sea, sentía que cada día iba empeorando mi relación con ella. Yo decía, no, yo me quiero mudar. Yo quiero vivir sola. Yo quiero hacer mi vida. Me acuerdo que pasaron como 3 días y yo estaba como tan amargada, tan molesta, que no le hablé por 3 días. Y fueron los peores 3 días de mi vida, porque era como que es mi mamá, o sea, yo quiero estar bien con ella, pero había algo que me dominaba, o sea, que me decía, no le hables. ¿Sabes? Como que no, ella no estuvo contigo tanto tiempo y ahora quiere estarlo ahora. Ujú. ¿Sabes? Como que todo eso. Sí. Como esa falta de perdón, ese rencor que obviamente yo no sabía que estaba ahí, pero estaba. Entonces, sí, empecé a estudiar en el college, empecé a trabajar, porque ahí mi mamá dijo, bueno, si están aquí, si se van a quedar aquí, tienen que pagar renta, tienen que pagar esto, tienen que pagar lo otro. Y yo, Dios mío, pero eso no me lo dijeron. Ajá, no fue parte del contrato. Eso no fue parte del... Exacto. Entonces yo dije, bueno, no tengo opción. Entonces empecé a trabajar. Trabajaba desde muy temprano hasta la noche. No trabajaba en algo malo, o sea, era modelo, pero trabajaba muy fuerte, como desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, Wow. así todos los días. Y obviamente yo estaba súper cansada, no tenía carro, el poquito dinero que tenía, porque tenía 18 años, apenas estaba comenzando a trabajar, lo gastaba todo en Uber. Mi mamá nunca me apoyó en ese sentido de que yo te llevo, yo te traigo, Wow. no, jamás. Ella siempre fue muy dura al principio, ya hoy en día es una mujer completamente diferente, pero al principio sí fue me costó mucho a mí. Entonces iban pasando tanto, todos los días dolor, molestias, esto, aquello, que yo sentía que yo era otra persona diferente a la que llegó. O sea, ya yo era otra, ya yo no buscaba a Dios, ya yo no hablaba tanto con mi hermana, o sea, era bien difícil y conocía a personas que obviamente no me traían buena influencia. Sí. Entonces obviamente eso también influía en mí. Y yo recuerdo que yo decía como que yo recordaba todos los hábitos que yo tenía en mi país. Yo decía, yo me acuerdo que yo me levantaba a las 5 a orar. Yo recuerdo que yo leía la Biblia todos los días y empezaba a recordar. Yo decía, ¿cómo yo perdí eso con Dios? Yo quiero volver a conectarme con Él. Y en esa pensadera, así, no sé qué, estando en la casa, empecé a llorar y a llorar y a llorar. Yo decía, ¿pero por qué me alejé de Dios? O sea, no me gusta sentir esto, que estoy lejos de Él. Y escribí una carta y se la escribí a Dios. Y yo decía, Señor, permíteme sentir tu presencia. Permíteme buscarte otra vez como antes. Porque yo intentaba y no podía. O sea, había algo que me alejaba de Él. Y recuerdo que mi mamá llegaba y me preguntaba, ¿pero por qué estás llorando? Y yo, mamá, es que tú no lo vas a entender. No sé cómo explicarte cuando una persona tiene una conexión con Dios y la pierde. No. Es como lo peor que existe. Y me la pasaba todos los días llorando. Y esto y aquello. Y yo le decía a mi hermana, me siento horrible. Me siento fatal. Y me acuerdo que en ese tiempo yo estaba súper enamorada de un muchacho. Entonces como que él tampoco fue una buena persona conmigo. Y obviamente eso también influyó mucho en mí. Yo era una persona, una adolescente, porque tenía 18 años, muy segura, muy feliz, muy carismática. Siempre estaba muy positiva, muy luchadora, trabajadora, estudiosa. Y cuando yo conocí a ese muchacho fue como que todo eso se fue. O sea, ahí me quitó la autoestima por completo, me sentía mal, yo dije, yo no quiero tener un novio nunca, jamás en la vida. Empecé a sentir mucha inseguridad de mí misma. Yo decía, no sé dónde estoy ahora mismo, me siento perdida, o sea, ya no quería trabajar, no quería estudiar, no quería saber nada. Y yo decía, hermana, necesito ayuda, pero yo sé que un libro no me va a ayudar, yo sé que un psicólogo no me va a ayudar, me va a ayudar Jesús. O sea, yo decía, mi esperanza está en Jesús. Y ahí es donde ella también empieza a sentirse como un poco diferente. Ya no nos llenaban las cosas de Miami, sino que ya caímos en la realidad. No sé si quieres contar un poco sobre eso, porque fue como muy conectado ese momento. Sí. Bueno, en esa temporada yo estaba en high school. Yo llegué a high school y fue como... Yo siento que eso es literal un portal completo de toda la mala influencia en la cual uno puede estar. O sea, un ambiente súper pesado. Y
En ese momento, obviamente, yo decía, bueno, son amigos, normal, pero me pasaba lo mismo que me pasaba en Venezuela. Yo decía, esta gente es súper rara, o sea, yo no sé qué andan, pero yo decía, bueno, yo soy completamente diferente y yo estoy como ahí centrada en lo mío. Y aún así, personas te pueden influenciar, o sea, si uno se deja influenciar, te influencian 100%. Y yo decía, bueno, yo quiero seguir en lo mío, quiero seguir parándome a las 5 y todo eso. Aún así me sentía muy vacía porque a pesar de todo no había recibido el Espíritu Santo, como mi hermana decía, no habíamos hecho la oración. Y tú puedes conocer a Dios a tu manera, como muchas personas lo dicen. No, pero es que yo conozco a Dios a mi manera, yo no tengo que ir a la iglesia, o yo oro a mi manera, pero es que si tú no lo recibes al Espíritu Santo va a ser algo muy difícil. Sí. Y pues así me pasó en el high school. Yo decía, o sea, esto es como un infierno básicamente porque es algo horrible y me sentía fatal. Y yo dije, mira, yo lo que voy a hacer es que voy a estudiar homeschool. Esa fue la mejor decisión que yo pude hacer porque justamente cuando recuerdo que fue un viernes en la mañana en donde yo voy al baño del high school y yo me siento y yo digo, Señor, no, o sea, en mi mente yo como que de verdad me siento súper mal. ¿Qué solución puedo hacer? Y yo dije, bueno, obviamente Dios, ese es mi recurso. Y le escribo a mi hermana y le digo, hermana, me siento horrible. Y ella me dice, hermana, yo también, o sea, necesito que vayamos a la iglesia. Y ese mismo día fuimos a la iglesia. Recuerdo que en ese momento eran los servicios de jóvenes los viernes. Sí. Y bueno, pudimos ir, encontramos un Uber, una persona nos llevó. Y ese día yo en mi corazón estaba como que, o sea, yo sé que Dios me va a hablar hoy, yo sé que tengo que tener una respuesta hoy. Me sentía, yo incluso me tomé una foto de ese día, de cómo estaba, y yo veía tantas tinieblas ese día en mí, o sea, literalmente tantas tinieblas, o sea, muy oscuridad, todo. Y yo como que, bueno, me voy a vestir, vamos a hacer esto, vamos a ir a la iglesia y ya. Y en el momento en que yo estuve en el carro, una persona nos empieza a contar su testimonio también. Y yo sentía la presencia de Dios estando en el carro, dirección a la iglesia. Y cuando llego a la iglesia, justamente ayer estábamos contando el testimonio de cómo nos pasó esto. Pero cuando llegamos, desde que llegamos, yo veía como muchos jóvenes adorando y eso me parecía súper raro porque era como que yo buscaba a Dios a mi manera. Sí. Y todo era en inglés y ahí sí yo no entendía nada de inglés. Y yo como que, bueno, no sé qué voy a decir aquí, no sé cómo voy a cantar, no sé cómo voy a orar, pero bueno. No sabíamos ni una canción. Sí. O sea. Oh, wow. Pero el punto de todo fue que cuando llego a la iglesia, empiezan a predicar. Todo el mensaje fue lo que yo estaba pasando. O sea, era como que yo decía, pero es que yo no entiendo cómo esta persona está describiendo mi vida tan exacto. Increíble. O sea, fue súper fuerte. Y yo en la prédica me estaba como conteniendo a llorar, pero en el momento que hicieron el llamado, una persona fue a orar por mí y también todo lo que yo estaba pasando y yo empecé a llorar y todo eso. Mi hermana también tuvo un encuentro súper celestial ese día. Wow. Y yo dije, wow, o sea, qué bonito poder tener un encuentro con Dios de esa manera. Y ese día recibí a Jesús, ese día hicimos la oración de fe, ese día le dimos nuestra vida a Jesús. Pero algo que me pasó a mí fue que mi cambio no fue radical, mi cambio fue espontáneo, como que bueno, paso a paso, voy dejando la música del mundo unos 2-3 meses, todas esas cosas, y más porque te digo, estaba en el high school y me costaba un poquito más. Sí, además, a mí me encantaba el baile. Y en ese momento, cuando estaba en el high school, yo hacía eso de dancers y todo eso. Y hubo un día en donde una persona le habla, Dios le habla a una persona y le dice a través de un sueño como que tenía yo que dejar eso. Wow. Y yo me quedé como que, Señor, pero es que tú sabes que a mí me encanta esto. Yo siempre he querido estar en una tarima, o sea, todo bailando, Y ese día tocaba Casa de Paz, un miércoles, que ese día tuve mi primer evento bailando. Y recuerdo que fui a Casa de Paz y me sentía tan mal porque era como que estaba en el mundo y después fui a Casa de Paz y entré a Dios. Y yo sentí una convicción tan fuerte dentro de mí que es como... Y yo sé que a muchos jóvenes les pasa eso. Yo no sé quién está escuchando este podcast, pero yo sé que Dios quiere colocar una convicción en ti de que si estás en Dios, estás en Dios, y si estás en el mundo, estás en el mundo. De verdad que eso es algo que solamente el Espíritu te puede dar, una convicción de que la oración, la iglesia no es un juego, sino que es una relación que tú construyes con Él. Amen. Y en ese momento, cuando yo estaba en Casa de Paz, alguien viene a orar por mí y yo sentía tanto el amor de Dios, o sea, horriblemente como que, wow, gracias por darme como esa convicción de que te puedo seguir, pero te puedo seguir con todo. Yeah. A través de eso, como te decía, la música me costaba dejarla muchísimo y yo tuve un sueño que Dios me habló muy exacto. Y yo tuve un sueño donde Dios estaba como que
sentado en su trono y habían 2 ángeles que estaban hablando con él. Y yo escuchaba la conversación de los ángeles y Dios le decía a los ángeles, mira, ella no puede seguir en su propósito porque aún no ha dejado hábitos del mundo. Wow. Y yo me quedé como que, wow, en la mañana que me despierto, yo inmediatamente borré mi lista de música Oh my del mundo. Sí. Empecé a dejar muchas cosas. Y en ese momento yo le dije a mi mamá, mami, no quiero seguir en high school, méteme en homeschool. Y en ese momento en que yo decido como meterme en homeschool, fue una temporada de mi vida en donde yo más experimenté a Dios. De pasar de, no sé, orar un día a la semana, 24 horas pasaba con Dios. O sea, pasaba mucho tiempo con Dios. Y yo creo que esa decisión de verdad cambió mucho mi fe, cambió mucho mi relación con Jesús. Y bueno, pues hasta el día de hoy, ese ha sido como, creo que una de las decisiones que más ha impactado mi vida. Porque yo sé que hay muchos jóvenes, incluso tengo amigas que les pasa de que sí, son cristianas, aman a Jesús, van a una iglesia, pero no viven una vida que lo refleje. Y yo lo pasé, o sea, yo lo pasé y yo entiendo eso. Pero yo sé que el Espíritu Santo es el que le puede dar convicción a una persona. Yo sé que el Espíritu Santo puede hablarle y confirmarle que si Jesús vive dentro de ti, tú debes reflejar una vida de santidad, tú debes reflejar una vida de pureza, tú debes reflejar una vida del temor a Dios. Yeah. Y eso fue lo que el Señor colocó en mí. O sea, a una edad tenía 17, y en ese momento, cuando iba en el high school, yo sentía algo dentro de mí de predicarle a todo el mundo, pero no tenía osadía. Sí. O sea, no tenía osadía. Creo que lo llegué a hacer como unas 2 veces y la gente sí recibía. O sea, sí de verdad sentía la presencia de Dios, pero aún así me sentía como que weak, porque era como que, ok, tengo a Dios, pero hay mucha influencia aquí estando dentro, entonces me costaba un poco. Pero en el momento en que decidí tomar homeschool, de verdad te digo que Dios se manifestó mucho en mi vida, mucho, mucho, mucho. Y bueno, hasta el día de hoy yo creo que el poder haber llegado a esta iglesia, Dios me mostraba que Él es real cuando tú decides creerlo. Amen. O sea, cuando tú decides, ok, yo te quiero buscar, yo quiero experimentar el poder sobrenatural y todo lo demás, los milagros, la fe, todo, pero cuando tú tienes un corazón lleno de fe, un corazón que de verdad anhela su presencia. Amen. Y eso fue lo que yo experimenté, bueno, en una conferencia también recuerdo que antes me pasaba que no podía sentir mucho la presencia de Dios y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Y cuando estoy en esa conferencia, yo estoy escuchando a Abby Gamboa, que está cantando y está dirigiendo la adoración, y yo no entendía nada de inglés. Y yo en ese momento recuerdo que estaba de última por allá y yo empiezo a sentir la presencia de Dios y empiezo a cantar y todo. Y yo me quebranté tanto en esa conferencia porque era Dios quitándome todas las cosas, todas las maldiciones generacionales, liberándome, Wow. o sea, todo. Literalmente creo que fue uno de los encuentros más fuertes que he tenido porque Dios me hablaba directamente. No tenía que yo esperar que alguien orara por mí, sino que yo lo busqué por mi propia parte. So Y fue beautiful, tan hermoso, o sea, de verdad que Dios a partir de ese momento hizo cosas increíbles en mi vida. Increíble, man. That's so Sí. awesome. ¿Y tú cómo fue tu proceso? O sea, en ese tiempo también vinieron a la iglesia y Dios inmediatamente, como tu hermana, también empezó a remover cosas o... Sí, de hecho sí. Ese mismo día, o sea, fuimos las dos juntas y yo tenía mucha expectativa. O sea, yo tenía como que esa hambre porque yo decía, es que mi única solución es esta, no tengo más. Y ese día específicamente que fuimos, yo sentía que me iba a morir. O sea, yo no sé, pero yo tenía esa Oh my gosh. sensación, o sea, de muerte, un espíritu de muerte horrible, de ansiedad, muchas cosas. Y como te mencioné hace rato, de que yo tenía el hábito de escaparme, mi mamá no nos dejaba salir después de las 7 y el servicio era a las 8. El servicio de jóvenes era a las 8. Y ese momento mi mamá estaba en Nueva York. Y yo dije, bueno, ¿No vamos? ¿No nos vamos? fuimos. Porque ella no nos iba a dejar ir. Y yo dije, no, hermana, pero es que imagínate, si lo hacíamos para el enemigo, tengo que hacerlo para Dios. O sea, Amén. esto es hambre, esto quiero un encuentro. Sí. Y entonces, bueno, fuimos, nos buscó un amigo que era de Casa de Paz. No conocíamos Casa de Paz, pero bueno, él está en Casa de Paz. Nos buscó y como ella mencionó, nos iba contando su testimonio en el carro. Yo tenía miedo porque era como que nunca salía así con alguien que no conocía y era como, tenía miedo, pero bueno, yo dije, Señor, yo sé que tú nos vas a cuidar. Voy a confiar Entonces, en ti. exacto. Y también su testimonio me impresionó demasiado y era como preparando nuestros corazones. Cuando llegué a la iglesia, era un servicio de jóvenes, en la entrada me empiezan a temblar las piernas. O sea, empiezo a sentir tanto la presencia de Dios. Pero obvio, había tanto
tanta oscuridad dentro de mí que justamente cuando entramos a escuchar la prédica, yo no recuerdo nada de la prédica. O sea, como que no recuerdo nada, no sé en ese momento ni qué es lo que estaban hablando, porque mi mente estaba nublada, o sea, no tenía entendimiento, estaba muy mal ese día realmente. Llegué, no sé cómo, enchamucada, no sé cómo decírtelo. Entonces, yo recuerdo, lo que sí recuerdo y nunca se me va a olvidar porque es parte de mi testimonio, el pastor, o bueno, alguien que estaba predicando, dice, los que necesiten oración, pasen al frente. Y yo dije, aquí voy. Pero me daba una pena porque como que, no sé, yo nunca había hecho eso y aparte había gente con nosotras y me daba pena que ellos pensaran que yo necesitaba oración. Sí, es lo que todo joven pasa cuando está en el servicio. Entonces yo veo que todos los que estaban conmigo salen corriendo, o sea, salen corriendo. Y yo dije, bueno, si ellos van, entonces yo también. Entonces fui corriendo al altar. Yo no sabía en ese momento que personas venían y oraban por ti. Yo simplemente pensaba como que Dios te llenaba. Y ya, yo dije, bueno, Señor, lléname. Entonces yo alcé mis manos y nadie había orado por mí ni nada. Y yo estaba quebrantadísima. O sea, yo decía, Señor, te entrego mi vida. O sea, todo lo que yo soy. Y ahí no hablábamos inglés para nada. O sea, no entendíamos ni hello. Y entonces se acerca una persona, una mujer, y empieza a orar por mí en inglés. Y todo lo que ella estaba orando, yo lo entendía como si fuera español. Oh my God. O sea, algo sobrenatural porque yo no lo hablaba. Sí. Y ella empieza a decirme toda mi vida, todo lo que yo estaba pasando, no en ese momento, sino desde pequeña, Wow. lo de la brujería, lo de mi mamá, o sea, todas las cosas. Fue tan impresionante. Yo dije, este es Dios. Wow. Porque nadie sabe estas cosas. Sí. Se me acerca otra persona y empieza a hablar por mí. Otra vez, otra persona. Me dice también acerca de mi pasado, acerca de mi futuro, cosas que yo quería, ¿sabes? Yo dije, no, esto es algo sorprendente. Se acerca otra persona. Pero esta tercera persona tiene algo diferente. Bueno, Dios hizo algo diferente. Y es que mientras ella estaba orando, ella oró en el espíritu, en lenguas, y oró en el entendimiento. Y todo lo que ella oró me tocó tanto el espíritu que ya mi carne, mi cuerpo ya no podía resistirlo más. Y en ese momento estaba sonando la música y yo dejé de escuchar la música. O sea, fue como un apagón que hubo en mis oídos. Wow. Y en mis ojos habían luces y eso, y ya yo dejé de ver las luces. O sea, yo veo blanco, 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 blanco. O sea, ya no escuchaba, ya no veía, y yo recuerdo que estaba llorando muchísimo. Y cuando eso se tornó en blanco, lo que yo estaba viendo, yo no podía llorar. No me salían lágrimas, sino que sentía paz. Era como una paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Amen. Porque yo estaba llena de dolor. Y en ese momento apareció un hombre enfrente de mí. Yo ahí estaba en el piso, yo me caí y todo, o sea, veo un hombre enfrente de mí que era Jesús. Wow. Y veo como extiende su mano así y me dice, yo te levantaré. Amen. Pero él, cuando lo dijo, él no abrió la boca, él no movió los labios, él simplemente me miró a mis ojos, me extiende su mano y me dice eso. Y yo lo escuché, claro, su voz. Y yo estaba como, o sea, intentaba abrir los ojos y yo no podía. Y era como, Dios mío, ¿qué acabo de ver? O sea, intento levantarme, habían varias personas, como 5 personas intentando levantarme. Y yo intentaba y yo no podía. Las Wow. piernas no me funcionaban, Oh my no me gosh. funcionaban. Y yo decía, o sea, yo estaba en shock, yo no estaba normal en ese Ujú. momento, como que podía hablar o algo, yo no podía, o sea, estaba bajo la gloria de Dios en ese momento. Y me llevaron alzada a los asientos y yo en mi mente todavía cuestionando como, acabo de ir al cielo, o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde estoy? No entendía dónde estoy. Y había una muchacha al lado mío y ella, en ese momento estaban haciendo el llamado. Pero estaba tan en shock que no podía ni caminar. Y ella me decía, ¿quieres pasar al frente? Y yo le decía, no. O sea, pero no era porque no quisiera, Sí, que sino porque... Estabas tan confundida. Yo la vi y estaba como que, Exacto. así como que dormida. Sí, estaba como si me hubieran anestesiado y estuviera despertándome. Así estaba. Wow. O sea, algo sobrenatural. Ese mismo día específicamente no pasé al frente a recibir a Jesús. No porque no quisiera, sino por ese momento tan... Sí. Estaba tocada. Y bueno, nos fuimos a comer con las personas que nos invitaron y todos eran tan llenos de Dios que yo los veía a todos y yo decía, wow, hace un año yo pensaba que era imposible conectar con jóvenes que Sí. amaran a Dios y hoy en día estoy sentada con personas que lo hacen y es Wow. como, eso también me llenó mucho. Cada uno empezó a contar su testimonio y yo dije, también nos recibieron como una familia después del servicio, conocimos a mucha gente. Wow. Y fue como, wow, me siento amada. O sea, Amen. me siento amada por Dios, me siento amada por su pueblo. Es como que no tengo nada allá afuera que buscar.
todo lo que yo necesito está aquí, adentro. Y es la presencia de Dios, es estas personas que son buenas influencias. Y entonces ese día llegamos a la casa como a las 12 de la noche. Pero porque, bueno, el servicio terminó, después fuimos a comer. Sí. Y era como que yo no quería dormir, era como, oh my God, esto que acabo de vivir, Dios mío, no puedo superarlo. Y yo abriendo la puerta de la casa, yo le decía, hermana, no, yo ya sí o sí voy a ser cristiana, le entrego mi vida a Dios, no voy a hacer más música, no quiero saber más nada de nada. Wow. Y así empezó mi historia. Al siguiente día, recuerdo que nosotros teníamos un hábito con mi madre de que todas las mañanas despertábamos y era prender la bocina y subirle volumen, pero del reggaetón. O sea, un Sí. hábito súper malo. Y ese día recuerdo que mi mamá y mi hermana lo pusieron y yo, dentro de mí, era como, yo no puedo escuchar eso. Wow. O sea, era como una convicción tan empezó. fuerte. Yo dije, ¿de dónde viene esto? O sea, fue un cambio de un día para otro, prácticamente muy radical. Y obviamente yo no les dije como, quiten eso y no sé qué, porque era como, yo sé que Dios va a lidiar con ellas. Sí. O sea, yo no quiero juzgar, no quiero señalar. Eso es algo muy importante que a veces muchas personas piensan que son ellos los que pueden cambiar a las Sí, personas. son el Y nos Espíritu olvidamos Santo. que es el Espíritu Santo. Yeah. Entonces, como que eso fue lo que pensé. No leía ni siquiera la Biblia, pero sentía eso dentro de mí. Como que yo sé que Dios va a lidiar con mi hermana y con mi mamá a su tiempo. Amen. Y mientras tanto, bueno, yo literal, casi todos los días iba a la iglesia porque empecé a servir, empecé a danzar, si había no sé qué cosa, bueno, yo iba, o sea, lo que sea que hubiera, yo estaba ahí. También la Casa de Paz, cuando fui la primera vez, fue sobrenatural porque cuando yo fui, o sea, yo veía a todos adorando y yo, oh my God, qué hermoso. Y también ese día, una persona que oró por mí, también me dijo muchas cosas que me impactaron. Y yo dije, no, ya le entrego mi vida a Cristo. Y entonces a los 3 meses nos bautizamos. También fue algo muy, 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 muy hermoso. Y básicamente así fue como nos encontramos con Increíble. Jesús. Oh my gosh. Y lo que me impacta tanto es viendo cómo desde niñas, aún con todo lo que el enemigo quería hacer en la vida de ustedes, con la brujería, todo eso, Dios siempre tuvo un plan. Y siempre, o sea, habían momenticos chiquitos que siempre Dios usó para ayudarlas a quedarse en los caminos. O sea, a veces no siempre metidas 100% en los caminos de Dios, pero poquito a poquito, así siempre. Y el proceso tan bello que Dios hizo en la vida de ustedes, que, o sea, nada fue forzado, nada fue, o sea, no te queda de otra, fue poquito a poquito donde Dios empezó a remover cosas de sus vidas, o sea, con las convicciones, con encuentros, como Dios la trajo aquí, o sea, la planteó, así se dice, plantó en una iglesia, que me imagino que usted siente que es su casa ya, Sí, y como Dios la ha estado ayudando a crecer aún más y más en la palabra y en todas estas cosas. ¿Qué tienen ustedes para decirle tal vez a un muchacha que están viendo este podcast ahora mismo, que dice, yo me siento como ustedes, que estaba tan perdido, no sabía dónde ir, no sé qué hacer con mi vida, estoy en un punto que, o sea, necesito algo que me satisfeche, o sea, todo este deseo que tengo adentro para saber de algo más? ¿Qué tienen para decirle a alguien tal vez viendo el programa ahora? Ok. Una de las cosas que yo podría decir es que persistan buscando a Dios, porque hay muchos vacíos, obviamente, que las personas sienten cuando no están cerca de Él, pero ese vacío es precisamente ese sentir de eternidad. O sea, estamos buscando siempre buscar algo que nos llene, pero nada puede llenarte más que Cristo. Y hay muchas personas que siempre me preguntan, ¿por qué busco a Dios y no siento su presencia? ¿Por qué, aunque lo busque, no puedo sentirlo en mi vida? Y mi consejo es que perseveres, que permanezcas. El hecho de que no sientas la presencia de Dios todavía no significa de que Él no esté ahí contigo. Nosotras intentamos buscarlo mucho tiempo y hubo veces que no sentíamos su presencia, no entendíamos la Biblia, no teníamos a nadie que nos guiara, pero no nos rendimos a pesar de las adversidades, no nos rendimos a pesar de los obstáculos. Así que mi consejo es, permanezcan en Cristo, y aunque vengan malas influencias, aunque vengan ataques del enemigo, no se distraigan. Siempre intenten ver hacia el frente, porque ahí es donde está Jesús. Y recuerden que su mayor recompensa nunca va a estar aquí en la tierra, sino que va a estar arriba en los cielos, y es mayor de lo que ustedes o incluso cualquiera de nosotros puede imaginar. Todos los que estamos aquí,
tuvimos un encuentro con Jesús y lo seguimos, no porque alguien nos los impuso, no porque alguien nos obligó, sino porque nuestro amor por Él es mucho más grande que nuestros deseos. Pero entendimos que solamente con Él podemos vivir, solamente con Él podemos apreciar prácticamente la vida. Así que ese es mi consejo, persistan. Amén. Amén. Yo creo que hay algo tan especial en los jóvenes. Sinceramente, yo sé que Dios tiene muchísimas cosas que depositar en nosotros porque vivimos en una generación como puede ser fría, pero a la misma vez si le das ese sí del Espíritu Santo va a ser una generación muy apasionada por Dios, pero además de apasionada, llena de convicción y llena de autoridad, porque eso fue lo que Dios impactó en mi vida. No simplemente colocó el deseo de buscarlo, así como dice mi hermana, la perseverancia me ayudó todos los días a que si tenía una influencia, ya sea en high school, ya sea en las redes, yo permanecía, yo me mantenía en convicción del Espíritu Santo, de que sabía que si cualquier persona que viniera a hablarme algo contrario, yo me iba a parar firme en la palabra, me iba a parar firme en lo que yo había recibido del Espíritu Santo. Y algo que los jóvenes muchas veces hacen es como que reciben, pero se les olvida fácilmente que fue lo que el Espíritu Santo te entregó. Entonces yo creo que sí, ese es el mensaje que Dios ha colocado en mi corazón, de que los jóvenes son un brillo para Él, literalmente, pero hay que cuidarlo, y eso se cuida a través de la oración, obviamente, pero a través de la pureza de tu corazón. Así que yo les diría a todos ustedes, guarden su corazón para que todo lo que el Espíritu Santo quiere depositar en sus vidas, esa pasión, ese anhelo de buscarlo, ese anhelo de leer la palabra, ese anhelo de verdad, sentir la presencia de Dios, todo eso lo van a encontrar cuando sean constantes, perseverantes y cuando guarden su corazón. Eso fue lo que el Espíritu Santo impactó en mí. Jesús y Dios, todos ellos son uno solo, y obviamente mantenernos en un estilo de vida que lo refleje. Eso es algo súper importante. Así que nada, de verdad que este espacio fue súper lindo. Gracias por invitarnos. Me hacen un favor más, pueden orar por alguien viendo lo que sienten en su corazón, es orar. No sé si sienten algo para alguien. Okay. Espíritu de Dios, te damos gracias, Señor, por cada persona, Padre, que está detrás de esa pantalla, Señor. Yo oro en este momento y declaro, Padre, para cada joven, Señor, que tú ahí, Señor, donde ellos están, impacta sus vidas, Señor, con un encuentro sobrenatural, así como lo hiciste conmigo, Padre Santo, que es con expectativas, Padre, yo quise recibir de ti, Señor. Asimismo, Padre, tú harás con ellos en este día, Señor. Que ellos reciban a través de cada palabra, Padre, que alguien les dé, Señor. Que ellos puedan apreciar cada señal, mi Dios, que tú colocas en sus vidas, Padre amado. Que nunca, Señor, se rindan buscando de tu presencia, Padre Santo. Que el enemigo, Señor, no tiene poder, no tiene potestad sobre ellos, porque ellos son de tu pertenencia, no son del enemigo, Señor. Así que yo declaro, Padre, el día de hoy, que todo espíritu, Señor, que quiera distraerlos de tu presencia, se va en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de depresión, todo espíritu de suicidio, Señor. Cualquier espíritu que quiera influenciar sus vidas, Señor. En cada joven, en cada mujer, en cada hombre que esté escuchando esto, que esté viendo este podcast, Señor. Declaramos libertad para esta generación, Padre. Para que sea una generación pura y santa, sin mancha, Señor, para que el día de tu venida, Padre amado, ellos puedan recibirte, Señor, y poder ver tu gloria, Señor. Que cada encuentro que tú les des, Señor, sea inolvidable para ellos y que marque un antes y un después en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Listo, muchachos, gracias por todo. ¿Tienen los sociales o algo que quieren compartir con la gente donde they can follow you and all that? Okay, bueno, mi Instagram es Wilcari Zambrano en Instagram y TikTok. Y mi Instagram es wilesca.zambrano en Instagram y wilesca Zambrano en TikTok. Listo, muchachas, gracias por compartir sus testimonios. Yo sé que esto va a ser algo muy poderoso para que los muchachos que lo vean. Sí, en el nombre Thank de you guys Jesús. so much for sticking by my horrible Spanish, and I hope you guys were blessed by this. We love you guys so much. Amen. Tune in next time.